¿Sabías que para 1860 los químicos aún no se decidían en cómo nombrar a los elementos en aquel momento encontrados? No fue hasta que fueron convocados al primer Congreso Internacional de Químicos en Alemania, donde ellos se pusieron de acuerdo en cómo gestionar y nombrar a los elementos en aquel momento encontrados. Pero ¿sabías que no fue hasta 1869 donde Dmitry Mendeleev, un químico ruso, inventó la primera tabla periódica, en la cual se encontraban 63 de los 118 elementos encontrados en la naturaleza en aquel momento? La tabla periódica es considerado uno de los descubrimientos más importantes adentro de la química, ya que en este podemos ver todos los elementos químicos ordenados según sus propiedades físicas. Por ejemplo, sus átomos, la cantidad de protones que posee cada átomo. Este es un catálogo de fácil comprensión en donde se encuentran realmente todos los elementos químicos ordenados, siendo actualmente un gran apoyo científico y pedagógico. En el video de hoy vamos a ver cómo es que está actualmente ordenada la tabla periódica y también algunas definiciones adentro de esta. Entonces, con mucho gusto hoy se lo vamos a explicar. Acompáñenme. Punto B. En este apartado hablaremos acerca de los periodos. Hablaremos de qué es un periodo, cómo se forma un periodo y la ubicación del periodo. Principalmente tenemos que un periodo es una línea horizontal que se traza entre los elementos para formar subdivisiones que dependan de la cantidad de capa que pueda permitir su nivel eléctrico gracias a todos sus átomos. Generalmente los periodos inician con un elemento alcaloide y finalizan con un elemento gas noble. Dentro de los periodos hay bastante similitud entre cada uno de los elementos debido a sus propiedades químicas e igualdades químicas, que esto lo permite la disposición de sus electrones. Los periodos muestran la tendencia en la configuración electrónica y las propiedades de los elementos o de las propiedades periódicas de los mismos elementos. Para ubicar un elemento en la tabla periódica se debe de contar las filas horizontales desde la parte superior hacia abajo. Estas son 7 filas. La tabla periódica tiene 7 periodos en total, numerados de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a hablar sobre los periodos, iniciando con el periodo 1. El periodo 1 por longitud es el primer periodo de la tabla periódica. Por ende, contiene solo 2 elementos, que es el elemento del hierro y el elemento del hielo, H y He. Además, todos los elementos de esta tabla solo contienen una sola capa de electricidad. Tenemos el periodo 2. En este sus elementos van a contar con 2 capas electrónicas. Este se le conoce como el periodo del litio, ya que este es su primer elemento, terminando con el elemento del neón. A continuación tenemos el periodo 3. En este sus elementos van a contar con 3 capas electrónicas y se conoce como el periodo del sodio, ya que este es su primer elemento y termina con el elemento argón. También tenemos el periodo 4. En este sus elementos cuentan con 4 capas electrónicas. Se conoce como el periodo del potasio, ya que empieza por este elemento y termina con el elemento de cripto. Después tendríamos el periodo 5. En este sus elementos van a contar con 5 capas electrónicas y se conoce como el periodo del rubidio, ya que este es su primer elemento y termina con el elemento del xenón. Continuamos con el periodo 6. En este sus elementos van a tener 6 capas electrónicas y se le conoce como el periodo del cesio, ya que este es su primer elemento y termina con el elemento radón. Finalizamos con el periodo 7. En este sus elementos van a tener 7 capas electrónicas. Este junto con el periodo 6 son los que más elementos tienen, ya que tienen 32 elementos. Se conoce como el periodo del francio y termina con el elemento organesón. En conclusión, los periodos serían las líneas horizontales de la tabla periódica y sus nombres representan las capas electrónicas que tienen esos elementos. Los grupos o familias en la tabla periódica son las columnas verticales que contienen elementos con propiedades químicas y características similares. Existen 18 grupos o familias en la tabla periódica.
que están enumerados del 1 al 18 con base en la nomenclatura moderna, que es la que utiliza los números arábigos. Sin embargo, también existe la nomenclatura antigua, que es la que utiliza números romanos y letras, como por ejemplo tenemos 1A para referirnos al grupo 1 y 2A para referirnos al grupo 2. ¿Cómo se llaman los grupos o familias en la tabla periódica? Se denominan de la siguiente manera. Tenemos el grupo 1 o los metales alcalinos, el grupo 2 o los metales alcalino-térreos. Estos de acá se denominan los metales de transición. Sin embargo, cada una de esas columnas puede ser denominada de una manera específica con base en el primer elemento que aparece en la tabla periódica en esa columna. Como por ejemplo, el grupo 3 se puede denominar familia del escandio porque si observamos en la tabla periódica, el primer elemento que aparece en esa columna es el escandio. Seguidamente tenemos el grupo 4, familia del titanio, grupo 5, familia del vanadio, grupo 6 o familia del cromo, grupo 7 o familia del manganeso, grupo 8 o familia del hierro, grupo 9 o familia del cobalto, grupo 10 o familia del níquel, grupo 11 o familia del cobre, grupo 12 o familia del zinc. Grupo 13 se denominan los térreos, grupo 14 se denominan los carbonoides, grupo 15 se denominan los nitrogenoides, grupo 16 se denominan calcógenos, grupo 17 se denominan halógenos y finalmente grupo 18 se denominan los gases nobles. Ahora voy a explicar en dónde se ubican estos grupos o familias. Tenemos en total 18 columnas. En primer lugar tenemos los alcalinos, de segundo lugar tenemos los alcalino-térreos. Luego, de la fila número 3 hasta la número 12, también se les puede conocer como metales de transición. ¿Cuáles son estos? Ok, son escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc. Luego empezamos otra vez con las columnas un poco más altas en las que encontramos en la columna número 13 térreos, en la número 14 carbonoides, en la número 15 tenemos los nitrogenoides, en la número 16 calcógenos, en la número 17 halógenos y en la número 18 gases nobles. Dentro de los diferentes métodos de clasificación de la tabla periódica de los elementos podemos encontrar la clasificación por bloques. Estos son 3 bloques: los representativos, los de transición y los de transición interna. Estos 3 bloques se van a diferenciar de acuerdo a la ubicación del electrón diferenciante en cada elemento. Por ejemplo, los representativos van a tener ubicado su electrón diferenciante en el subnivel S y P. Los de transición lo van a tener ubicado en el subnivel D y los de transición interna lo van a tener ubicado en el subnivel F de la nube electrónica. En esta tabla podemos observar los elementos representativos encerrados en un cuadro negro, estos yendo de filas de 8 en 8. Luego tenemos los de transición, estos yendo encerrados en un cuadro de color rojo, estos yendo de filas de 10 en 10. Y los de transición interna que están encerrados en un cuadro azul y esos van de filas de 14 en 14 según la línea horizontal de la tabla periódica. Esa es una de tantas formas de poder clasificar la tabla periódica de los elementos. Hoy les hablaré sobre los elementos actinios y los elementos lantáneos. Primero, los elementos actinios son elementos sumamente radioactivos y se emplean para la radioterapia en la medicina. Después tenemos los elementos lantáneos. Esos se conocen como tierras raras, se encuentran mucho en la corteza terrestre y se utilizan en la medicina para generar imágenes de resonancia magnética. Ahora les voy a enseñar estos elementos en la tabla periódica. Aquí tengo señalados los elementos lantáneos con verde y los elementos actinios con amarillo para que los puedan reconocer mejor. Entonces, primero empezamos con los elementos lantáneos. Los elementos lantáneos son el lantanio, el cerio, el prosodimio, el lacodimio, el prometio, el sumatio, el europio, el gadolinio, el terbio, el disprosio, el holmio, el herbio, el tulio y el iterbio.
Después tenemos los elementos actíneos, que serían el primero aquí, que sería el actinio. Después tendríamos el torio, después tendríamos el protactinio, después teníamos el uranio, después tenemos el neptunio, después tenemos el plutonio, después tenemos el americio, después tenemos el curio, después tenemos el berkelio, el californio, el einstenio, el fermio, el mendelevio, el novelio y por último tenemos el laurencio. Sobre los elementos transuránicos o transuranios. Estos elementos son los que cuentan con un número atómico mayor a 92. Además, como su mismo nombre lo dice, transuránicos significan más allá del uranio. Estos elementos fueron descubiertos por Glenn T. Seaborg. Además, este físico propuso lo que es la modificación de la tabla periódica para así dejar afuera estos elementos, los pesados y los superpesados. Van del 92 hasta el 118. En la tabla periódica se pueden encontrar del 92 hasta el 111. Además, todos estos elementos son radioactivos. Algunos ejemplos como el neptunio y plutonio no han sido encontrados naturalmente en la Tierra, por lo que son elementos transuránicos por su radioactividad. El neptunio se encuentra en las explosiones atómicas de la atmósfera. Seguimos con otros datos. Ahora les mencionaré el nombre de estos elementos, los cuales conforman a los transuránicos. Para comenzar, encontramos el uranio, seguido del uranio encontramos el neptunio, seguido del neptunio encontramos el plutonio, seguido a este encontramos el americio, seguido a este encontramos el curio, después encontramos el berkelio, después del berkelio encontramos el californio, después de este encontramos el einstenio, después el fermio, seguido el mendelevio, después el novelio y por último en esta hilera el laurencio. En la siguiente hilera podemos encontrar el rutherfordio, el dubnio, el seaborgio, el borio, el jasio, el meitnerio, el darmstadtio y por último el roentgenio. Hola, yo soy Sebastián Acuña y les voy a hablar acerca de los elementos transuránicos de la tabla periódica. Bueno, para empezar podríamos hablar acerca del uranio y del plutonio, que comparten la característica de poder ser usados en combustible para las armas de destrucción masiva, en este caso siendo bombas atómicas. También el uranio comparte la característica de que al estar enriquecido se puede usar para centrales nucleares, generando energía. Se puede usar también en sondas y satélites espaciales como combustible, y en su estado empobrecido puede servir como contrapeso en aviones, también para colorear vidrios, da la fosforescencia a objetos y se usa en la industria fotográfica. Seguido a eso tenemos el neptunio, que su nombre se da por el planeta Neptuno, seguido por Urano, en su secuencia planetaria. También un uso de este elemento puede ser en detectores de neutrones. Seguido a esto tenemos el plutonio, el cual es altamente peligroso y radioactivo, y su uso se puede dar en centrales nucleares para generar electricidad y en generadores termonucleares. También podemos hablar del californio, que tiene uso médico como fuente de radiación para la radioterapia. Algunos isótopos de este se usan para emitir neutrones. Por último tenemos el americio, que es de uso comercial para detectores de humo que usan ionización. Es de interés como parte de la secuencia de desintegración que se produce en la producción de energía nuclear. Y para terminar, algunos de estos elementos se pueden usar para investigación científica, no tienen uso alguno.